tienen que ver con que no tienen letreros, no tienen signos de su existencia. Todas aquellas casas que están alrededor del aeropuerto El Trompillo no pueden construir alto. ¿Por qué? Porque es un área de despegue, aproximación de aeronaves, y ahí tenemos una servidumbre no aparente. Tenemos una servidumbre positiva. Técnicamente la persona tiene que dejar hacer algo a alguien más, ¿no? Y tenemos una servidumbre también negativa, donde no puedes tú hacer esto de algo más, es contrario, ¿no? Vamos otra vez con el tema de las casas del aeropuerto del Trompillo. Es una servidumbre negativa, no pueden ellos construir. ¿Cómo se constituye una servidumbre? Bueno, hay varias fuentes para la constitución de una servidumbre. Por ejemplo, aquellas que están expresamente establecidas por la ley. Nos vamos al Código Civil, buscamos el tema de la servidumbre, cómo este establece y regula. Tenemos aquellas cuando, claro, por supuesto hablamos de una heredad enclavada, o eso es lo que dice el Código Civil, cuando hay una propiedad enclavada, pues por imperio de la ley se le tiene que dar paso. Y por otro lado está también por usucapión, ¿no? Nunca he visto usucapiones, el fenómeno de servidumbres. En mis 17 años de ejercicio profesional jamás he visto un proceso de esas naturales, pero en teoría existe. ¿Pero cómo se daría? Como presentas una demanda de usucapión, ¿no? Sí. En el mismo sentido. Tu demanda, requisitos, artículo 110, y ahí en la relación de hechos colocarás pues que has utilizado ese camino durante más de 10 años, ¿no? Pero nunca lo he visto como un estilo. Y voluntariamente también se puede fijar cuando las partes se ponen de acuerdo por la celebración de un contrato, o por último porque ha sido establecido así en testamento. Extinción de la servidumbre. Se va a extinguir, por ejemplo, cuando el propietario del fondo dominante haga renuncia al uso de la servidumbre. Puede renunciar por distintos factores, ¿no? También está el fenómeno de la confusión. La confusión es cuando ambas propiedades se convierten en una sola. Entonces puede que ya no tenga la razón de existir esa servidumbre, o puede mantenerlo también de forma individual, no sabemos, ¿no? Cuando la servidumbre no reporte ninguna utilidad, ya tiene, no sé, no la utiliza, no la emplea o ya es inservible. Digamos que el aeropuerto del Trompillo se cierra, ¿no? Cuando los cambios sobrevivientes en la heredad impiden definitivamente su ejercicio. Hay habido transformaciones de magnitud que obviamente no pueden ser provocadas pues, por la persona de forma intencional, y finalmente por no hacer uso de ella durante 10 años. Vamos con el siguiente derecho real, usufructo. ¿Qué es el usufructo? Nuevamente vamos a la típica definición, ¿no es cierto? Vamos a decir que es aquel derecho real que recae sobre cosa ajena de simple goce y disfrute. Por la cual el titular de este derecho puede usar, gozar y disfrutar de un determinado bien. Que recae sobre cosa ajena, donde el titular de este derecho puede usar, gozar y disfrutar de un bien ajeno. En usufructo, el propio usufructo no lo puede ceder en usufructo a otra persona más. Tampoco los derechos reales como ser el uso y la habitación.
Tampoco el tema de las servidumbres activas no pueden ir separadas a aquellos bienes que son inherentes, ¿no es cierto? Una servidumbre sola no se puede transmitir, tiene que ir todo en uno. Los derechos reales de garantía independientemente de los créditos que garantizan. ¿Cómo se puede constituir un usufructo? Bueno, por un lado está mediante la realización de un contrato, que debería ser la única forma, pero en realidad hay más. Entonces cuando ambas partes se ponen de acuerdo, pues tenemos un propietario, ¿no es cierto?, que va a ceder a favor de otra persona, este es el derecho real del usufructo. Por prescripción, o sea, usucapión. También hay usucapión en el tema de los frutos, o sea, en el tema del usufructo. Por la ley, si yo mato a mi padre por querer quedarme con la herencia, yo voy a quedar seguramente excluido de la sucesión, voy a ser declarado indigno. Y como mis hijos son menores de edad, se entendería que al heredar a ellos yo voy a usufructuar el bien. En este caso, claro, ese sería un usufructo legal, pero en el ejemplo que les he dado, hay una prohibición para que yo me quede administrando esos bienes. ¿Por qué? Porque yo di muerte a mi padre. Y por último, el castigo no sería algo realmente materializable, ¿no? ¿Y qué sería en esos casos si es que los hijos no tienen otra persona? ¿Tiene que ser la mamá o tiene que ser alguna otra persona que ejerza la administración de sus bienes para el bien? La duración máxima del usufructo. Si es a persona individual, física, natural, así como nosotros, es un derecho vitalicio, es indefinido. Si es a una persona colectiva, el plazo máximo de la duración del usufructo es de 30 años. ¿Cómo se extingue el usufructo? Pérdida o destrucción de la cosa, ya sea total o parcial, o de repente no era un bien fungible, ¿no? Por la muerte del usufructuario, si fuera a favor de una persona jurídica, puede ser que la persona se haya disuelto, o también puede ser que ya haya acabado con el plazo de los 30 años, por vencimiento del plazo, por cesación de la causa que lo originó, si es que había algún motivo, alguna condición suspensiva o algo similar, por consolidación o confusión, cuando hay esa fusión, y por no haberlo usado, por ejemplo, por un lapso de 5 años. Vean que la servidumbre es 10 años, vean que el usufructo es solamente 5 años. Y porque haya realizado una renuncia mediante algún documento escrito. Del uso y la habitación. Se dice que el derecho real de uso recae sobre bienes que son susceptibles de ser trasladados con facilidad de un lado a otro. O sea, el uso es más que todo para bienes muebles. Y se habla del derecho de habitación para bienes inmuebles. Estos son derechos reales que están fuera de uso en la actualidad, ¿no? Están fuera de contexto. Nadie hace contratos de esta naturaleza, ni de uso ni habitación. Y ustedes dirán, pero un anticrético o un arrendamiento puede ser habitación. No, porque ¿en qué consisten estos dos derechos reales? Es lo mismo que el usufructo, solamente que de a la cita, ¿no? Más pequeño, más reducido, con menores facultades. Después es lo mismo que el usufructo. Sus formas de constitución es lo mismo. Se supone que el usufructuario puede percibir todo lo que pueda dar el bien y lo puede industrializar siempre y cuando esté, no le cambie, ¿no es cierto?, el destino del bien. A ver, les doy un ejemplo. En el usufructo, digamos que yo voy a recibir esta universidad funcionando en usufructo, ¿sí? No importa que yo haya hecho un estudio de factibilidad para convertir esto en un hospital y de repente en mi estudio he logrado demostrar o se puede acreditar que voy a ganar el triple, ¿no?, como hospital a que universidad privada.
Entonces yo no puedo cambiar la naturaleza jurídica del bien o el destino que tiene el bien, ¿no? Por lo tanto, tiene que quedarse nomás como universidad. Ahora, en el uso y la habitación también se permite que el titular de este derecho pueda percibir parte, ¿no? de los frutos que pueda producir el bien, pero es más que todo a título de solamente subsistencia, ¿no? Podemos ver un fenómeno similar en algunas propiedades en provincias, ¿no? No sé, de repente yo tengo por ahí mi terrenito con vaquitas y me contrato o busco un vaquerito, ¿no? Un vaquerito que va a ir a vivir allá, va a ir a limpiar, va a alimentar los chanchitos, qué sé yo, va a ordeñar las vacas, va a pastorear y él puede ir a vivir con su familia. Casero. Exacto, ¿no? Entonces, si yo saco, no sé, pues 50 litros de leche, él se puede sacar unos 3 litritos para que desayune su familia. Si de repente producimos huevo y sale en cantidad, bueno, pues que se quede con unos cuantos para que ellos puedan comer también, ¿no? Pero en sí, como contrato, no se lo usa, porque ese sí sería un derecho de uso y habitación, ¿no? Pero no se gesta, no se elabora, nadie hace sus contratos hoy en día. Es lo mismo, ¿no? Dice uso y habitación. Es que van casi de la mano, ¿no? Porque de repente ahí tenemos, ¿qué cosa? Un caballo, ¿no? Que puede usarlo, pues, ¿no? Se supone que va a usar el caballo para llevar la leche, qué sé yo, ¿no? Depende. La definición, vamos con la definición normal que decimos. Es aquel derecho real que recae sobre cosa ajena de simple goce y disfrute. De simple goce y disfrute. Esto se da a los hijos normalmente, ¿no? O sea, usufructo. Uno le deja a su hijo para que lo maneje, digamos. Terreno. Claro, a veces... Pero a veces comparándolo con anticipo de legítima, porque este queda registrado en gravamen, ¿no? De la casilla. La casilla. Claro. Como habíamos señalado, generalmente cuando el padre hace el anticipo de legítima para evitar que el hijo vaya a rifar la casa, pues constituyen un usufructo en su favor, para que de paso no lo boten a la calle. Pero todo puede pasar. Mediante el cual el titular de este derecho mediante el cual el titular de este derecho mediante el cual este derecho puede utilizar el bien y percibir parte de los frutos con fines de subsistencia. Parte de los frutos con fines de subsistencia. Caballo. Mañana vamos a traer leche y huevo. No que tenían que traer café. ¿Quién tenía que traer café? Ah, yo voy a traer el café también. También sí se lo paga la Vos vas a traer azúcar. No sé quién iba a traer, pero... De hecho, va a traer azúcar. No se un frasco. Debería haber termo. Hablan nomás, pero para lo que son buenos es para apagar la luz, ¿no? Bien, vamos con las acciones reales. Quiere que apague la luz. Si la apago se van a dormir más de uno. No, apague. No, ni idea. Bueno, ya hemos dado definiciones, aquí tenemos que ser breves y sustanciosos. Que hemos dicho que es la acción, la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la defensa o la convalidación de un supuesto derecho. Eso tienen que saberlo de memoria. Acción. ¿Qué son las acciones reales? Son todas aquellas que van como medios y mecanismos de protección de un derecho real.
Son todos aquellos medios y mecanismos de protección de un derecho real. Cuidado, confundan acciones que van en defensa de la posesión con acciones que van en defensa de la propiedad, ¿no? Son aquellos medios y mecanismos De defensa que van en protección de algún derecho real. De la posesión son los interdictos y de la son las reivindicatorias, confesorias. De la posesión los interdictos son medios y mecanismos de protección de la posesión, pero no se olviden que también titulares de derechos reales pueden plantear interdictos. Hay una pregunta que decía, ¿se puede vender la posesión? Hemos dicho que técnicamente, o sea, en el fondo sí se vende, pero no es correcto colocar compraventa, ¿no? No es legal. No. Tienes que colocar cesión de posesión y tradición. La respuesta sería no se vende, pero se puede ser. No se vende, pero sí se transmite. Antes se hacía con un reconocimiento de firma esto, ¿no? Y ahora ya no. No tendría por qué el notario negar, estás haciendo uso de un medio, un mecanismo de transmisión de la posesión legal, ¿no? No lo hace. Ya no. Es que no se capacitan, pues ese es el problema, no están cometiendo ninguna ilegalidad. Si le pones compra-venta de posesión, claro, pero si le pones el nombre correcto, tendría que aprobar. Tenemos por un lado la acción reivindicatoria. Esta tiene por objetivo que el titular del derecho real vuelva a tener el poder físico y material sobre el bien. Esta tiene por objetivo de que el titular del derecho real vuelva a tener el poder físico y material sobre el bien. Físico y material del derecho. Lo que pasa es que una acción de reivindicación supuestamente la puede activar un propietario, un usufructuario, un anticresista, cualquiera que sea titular. Pero el problema radica en que la mayoría de los procesos son propietarios los que plantean, ¿no? Así que no sé el juez cómo va a reaccionar si ustedes le plantean, por ejemplo, una acción de reivindicación para una servidumbre. Se supone que la acción más adecuada para el tema de la servidumbre sería la acción confesoria, pero no es exclusiva de la servidumbre. La acción confesoria es un proceso judicial que el nombre lo dice todo, ¿no? Es un poco tonto en su propósito, pero es ese. Es el lograr que la parte contraria logre reconocer la existencia de ese derecho real en tu favor, de una servidumbre. si no quieren, No, pues vas a hacer medios probatorios, va a haber audiencia preliminar, audiencia complementaria y finalmente el juez va a dar una resolución, ¿no? Si es probada, va a probar. inspección judicial. Es un proceso ordinario. Y la acción negatoria tiene un propósito como el nombre. Está muy frío. Te pierdo nada. Tiene por objetivo el negar, pues, la existencia de cualquier otro derecho sobre tu propio bien como titular. De cualquier otro derecho sobre aquel bien que es de tu titularidad.
Sería una servidumbre negativa, ¿no? Una reacción. ¿Qué dijiste que los interdictos no es exclusivo solo de los propietarios? Los interdictos como medios y mecanismos de la posesión no son acciones exclusivas para poseedores, sino que también estos pueden ser promovidos por cualquier otra persona que sea titular de cualquier otro derecho real. Entonces, si yo, por ejemplo, alguien se entra a mi propiedad, tengo dos procesos para hacerlo, tengo que escoger uno de los dos. Puedo hacerle yo un proceso de interdicto de recuperar la posesión, como también puedo hacerle un proceso ordinario de reivindicación. El Camiri, pues la chica de las tarjetas. Aquí empiezan los derechos de crédito. Hipoteca, prenda, anticrético. Son derechos reales también, ¿no? En la subclasificación de aquellos que recaen sobre cosas ajenas. Doctor, una consulta. La anterior vez nos mostró de las diapositivas, nos indicaba los del texto, ¿no? De las diapositivas. Lo que tienen que hacer para estudiar para este examen, lo que yo paro aquí y explico, esto es lo que va a entrar al examen. Y si lo he pasado así, por ejemplo, obligaciones del usufructuario, no va a entrar, ¿no? Así directo. Donde yo estoy parando y estoy haciendo pausa y hago la explicación, o sea, sus apuntes les dice qué parte del texto tienen que leer. ¿Ya? Ojo. Ojo, sus apuntes. Ya la hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Nuevamente la misma definición, ¿no? Es aquel derecho real que recae sobre cosa ajena, pero ya no decimos de simple goce y disfrute, ahora vamos a decir de garantía. El cual tiene por objetivo el afianzar el cumplimiento de una obligación pecuniaria. Tiene objeto. Tiene por objetivo el afianzar el cumplimiento de una obligación pecuniaria. En el mundo de las obligaciones, el préstamo sería la obligación principal y la hipoteca es la obligación accesoria. Si tú no me devuelves mi plata, voy a ir detrás del bien con el cual me has garantizado. Las características es prácticamente parte de su definición, ¿no? Derecho real, recae sobre bienes necesariamente sujetos a registro, ¿no? Puede ser sobre muebles o inmuebles, vehículos, casas. Requiere de inscripción. De lo contrario, no estás haciendo público tu derecho y no va a ser oponible y no vas a ser un acreedor privilegiado. Y se entiende que es indivisible. O sea, estás garantizando con todo el bien, no solamente la cocina o el patio o la construcción del fondo. Es solemne porque la norma prevé un requisito de forma, 491, numeral 2 del Código Civil. Miren, que yo les haga esta pregunta es un regalo, ¿no? Hipoteca legal. Clases de hipoteca, 3. miren, legal viene de ley, judicial, producto de un proceso judicial, voluntaria, aquella que ha sido realizada de mutuo acuerdo entre dos partes. ¿Cuál es la hipoteca legal? Vamos a decir que la hipoteca legal es aquella que ha sido establecida simple y llanamente por imperio de la ley. Ejemplo, artículo 415 del Código de las Familias y el Proceso Familiar.
Tú sacas una liquidación, se aprueba, notificas, se conmina, no paga, puedes meterlo preso y también la ley dice que automáticamente vas a embargar los bienes y los vas a llevar a venta judicial. Eso es la hipoteca legal. ¿Y eso se entiende a partir de un monto o así sean los 3 meses? No, No pasa nada. no hay un monto específico. Puedes juntar 2 y ya. 2 años, yo pensé. La hipoteca judicial, decíamos, esta va a ser ordenada a raíz de la realización de un proceso judicial. No es lo mismo que la otra, hay tecnicismos. Evidentemente para la asistencia familiar vas a promover el proceso judicial. Pero ¿por qué se llama legal? Porque la ley lo ordena directamente. ¿Por qué se llama judicial? Porque de repente a mí me han hecho un proceso porque no he cumplido con mi trabajo como abogado, ¿no? Y me están pidiendo la devolución del dinero, pierdo yo el proceso, entonces si no devuelvo el dinero recién van a caer sobre mis bienes. Entonces no es legal, sino que es judicial, ¿no? Producto del proceso. Y hablando de la hipoteca voluntaria, bueno, pues ya sabemos aquella que es suscrita entre 2 o más personas de forma convencional, es decir, por la celebración de un contrato. Extinción de la hipoteca. Por la extinción de la obligación principal, ¿no? Entonces, caso, viene el cliente a la oficina y te dice: doctor, resulta ser que en mi folio real, en la casilla B, hay un gravamen de hace 20 años atrás, ¿no? Efectivamente yo debía, pero hemos dado en garantía hipotecaria la casa y de repente la cooperativa ha desaparecido, se ha cerrado o lo han dejado así. ¿Cómo cancelo esa hipoteca? La hipoteca es lo secundario, es decir, lo principal, el préstamo de dinero. Mi demanda, ¿qué tendría que llamarse? Tendría que llamarse prescripción de deuda. Si yo hago prescribir la obligación principal, al extinguirse la obligación se liberan las garantías y la hipoteca va a quedar cancelada. Por renuncia del acreedor a la hipoteca puede dar una condonación, ¿no? Es decir, perdonarte la deuda, pero esto tiene que estar escrito, si no, no vas a poder hacer la cancelación en derechos reales. Por pérdida del bien hipotecado, la hipoteca va a desaparecer, lo que no va a desaparecer es la deuda, ¿no? La deuda se va a mantener. Digamos que he dado mi casa en anticrético y resulta ser que aparece otra persona y me plantea el mejor derecho propietario y me gana, ¿no? Por lo tanto, yo voy a perder mi bien, mi derecho propietario, la hipoteca va a desaparecer, se va a extinguir, pero la deuda se va a mantener. Y la prenda, lo tienen que estudiar también, pero lo más relevante de la prenda es que existe de 2 clases: prenda con desplazamiento y prenda sin desplazamiento. Y la tengo extra al frente, ¿no? ¿Qué es una prenda con desplazamiento? Lo que ocurre siempre, lo normal, lo común, lo corriente, ¿no? Sacas un préstamo de una persona X y dejas tu vehículo con los papeles en prenda. Esa es la prenda con desplazamiento. ¿Qué es la prenda sin desplazamiento? La misma operación, vas donde la señora, te prestas el dinero, das en garantía prendaria tu vehículo, de repente dejas los papeles, haces el documento, lo inscribes en tránsito, pero el vehículo no se queda.
Lo que pasa es que yo voy a seguir trabajando con ese vehículo para pagar la deuda. Esa es una prenda sin desplazamiento, porque el bien dado en garantía no se queda con la acreedora. Y Colorín colorado, hemos acabado. Sí. A la segunda se entiende. Igual que el constitucional. Había sido el SICOA. Porque en autonomía estaba volando y volvimos a llegar allá con Nosotros una vez que terminamos todo el material. No vamos a terminar todo el material, así que... Sí, ¿qué iba a decir? Si nos va a dar semanas para estudiar. El cronograma lo maneja nuestro jefe de carrera, el doctor Bellot, así que esas cosas tienen que conversarlo con él. Nos dijo que tenemos que ponernos de acuerdo con Face, no hay nadie que se oponga a que no la haga. ¿Dónde está Galo? Siempre hay uno que. Ya no hay. Siempre hay Así uno nos que. dijo. Galo ya debe ¿Dónde estar. está Galo? Ya no va a venir. Fue a Bolivia, pues. Para que por un por 2 semanas. No viene a la Ahí está. ¿Qué estoy abriendo? Todo por igual. Eso coordínenlo directamente con el doctor Bellot. A mí no me metan en su baile. Pero es como usted que estamos bailando. ¿Y qué pasa si otra vez Carlos le dice no? Derecho civil 30. Apagamos sí, esta vez. Ah, ya debe estar en el otro. A ver, fíjate. Ahí está, ¿viste? Ciego. Hasta diapositivas. Ajá. ¿Qué querer meterlo? Tú también la ves de vos. No veo. Ponete tus lentes. Pero si estoy con mis lentes, ¿no ves que estoy con mis lentes? ¿Por qué no pones el nuevo? Este no es el nuevo. Ay, aquí es que lo baje de... Plataforma de Civil 3. Tienes razón. Siempre. Yo pensé que el nuevo ya lo habías puesto ahí. No, si yo no utilizo taller de grano. Este, ¿no? Tiene que ser el mismo. Mira, Parar, para. vamos a hacer actividad. ¿Ves? Otra clase. De otra clase. Ya estamos metiendo a Civil 3 jóvenes. No. Señores, aquí hay en Civil 3 hay un montón de conceptos. Ustedes tienen que guiarse de la pregunta. La pregunta, si está extensa, es para darles luces de qué tienen que contestar al momento de la pregunta. Pero tienen que concentrarse también en las definiciones principales. O sea, dar por hecho de que va a haber una pregunta que diga qué es una obligación, ¿no? Hemos señalado que para dar la definición de una obligación hay que pensar en una deuda. ¿Qué es una obligación? Piensen en una deuda y ya tienen la definición completa. ¿Qué vamos a decir? Es aquel vínculo jurídico Es aquel. Vínculo jurídico. que existe entre dos o más personas. Una denominada acreedor. El cual tiene el poder de constreñir. No estreñir, constreñir, presionar, Que tiene. exigir. Sí. Exigir. A la otra denominado el deudor. El cumplimiento de una determinada prestación. No pueden poner obligación porque están definiendo la palabra obligación.
el cumplimiento de una determinada prestación, que puede ser de carácter positivo o negativo. Más claro no puede ser, ¿no? Es decir, un dar, un hacer o un no hacer. Puede ser. Sí, 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 De carácter positivo o de carácter negativo, es decir, un dar, hacer o un no hacer. ¿Quería dar? No, es que es un dar a hacer Persona no hacer. natural positiva es la que ¿Qué? persona natural ¿Qué estás hablando? A ver, Albino, no es que Un dar, hacer o un no hacer. Otra pregunta de regalo: ¿cuál es la importancia de la materia? Se supone que nosotros estamos rodeados, cumplimos constantemente obligaciones por todos lados. Miren, aquí están obligados sentados. ¿Sí o no? ¿Cuál es la importancia de la materia? Yo igual aquí estoy obligado trabajando porque han pagado, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no está tan obligado. yo disfruto porque ya lo sé casi todo. Casi. Nos falta la otra mitad, ¿no? Bien, entonces, la importancia de la materia que nosotros como seres humanos y como vivimos en sociedad necesitamos satisfacer un sinfín de necesidades, desde trasladarnos a un lugar a otro, desde vestirnos, capacitarnos, educarnos, sus celulares que tienen, se supone que los han comprado o igual los han recibido en donación, el tema de los megas, el crédito, el internet, es decir, Intercambio. no quiero saber de qué. Entonces, prácticamente, por eso la materia es importante. Ah, ese era el concepto. Va a echarse. La importancia de que usted se exprese bien. Va a echarse. Voy a echarse. Repruébala. Sí, sí, yo creo que hoy vamos a segunda ya está fichada. A mí me dijo que se escribir acá. A mí me dijo que se iba a escribir la mano. Es sin tijera. Un día antes. Por si acaso voy a cambiar total y completamente el examen por si piensan que es el mismo. Bien. Dice, No le da flojera cambiarlo. Te va a llevar más tiempo. Si te llevaba a hacer una hora, te va a llevar No, no tres. me da a poder a cambiarlo, más bien afortunadamente. Seguimos. Aquí, ¿qué nos interesa de la parte de la historia? Así, rapidito, que no creo que lo preguntemos, pero esto tienen que tener claro. Hay una concepción de responsabilidad de carácter subjetivo, ¿no? La palabra te dice todo, sujeto, persona, ¿no? Lo que quiere decir que tu responsabilidad va a caer directamente sobre tu cuerpo. Vas a perder tu derecho de locomoción, ¿no? Eso será pues en el área penal. Con el tiempo, claro, antes buscábamos al deudor, si no nos pagaba lo reducíamos a esclavo, lo matábamos o lo vendíamos. Pero gracias a la evolución del derecho hemos dejado de perseguir a las personas y ahora perseguimos los bienes que tienen las personas. O sea que es un carácter, una concepción de responsabilidad Objetivo. objetiva. La palabra te dice todo: objeto, cosa, bien, patrimonio, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad patrimonial? Es que la pregunta puede ser incluso más larga. A los chicos de Civil 2 realmente los fulminamos nosotros. 3. Civil 2. Ah. ¿Qué es el patrimonio? ¿No es cierto? Un concepto de patrimonio que ya lo tienen. Ya no. Además de qué función cumple el patrimonio y desarrolle los postulados de la teoría clásica y la teoría moderna. Dice, no. No va a ser así para ustedes, tranquilos. Acá lo que nosotros tenemos que resaltar es la función que tiene el patrimonio para nosotros. Hemos señalado en su momento que el patrimonio es el que carga y sostiene todas nuestras obligaciones.
Por eso se lo considera algo atinente a la personalidad, porque este nos acompaña a cualquier lado que nosotros vayamos. Yo no necesito, por ejemplo, cuando me contratan, por dar un ejemplo, no vayan a pensar que así uno gana, digamos que le vamos a cobrar $10,000 y le pido $5,000 de anticipo, ¿no? El cliente no me va a decir, por ejemplo, oye, le estoy dando $5,000, una letrita de cambio por si acaso, ¿no? No corresponde porque se entiende que tú lo que estás haciendo es garantizar con todos tus bienes habidos y por haber, presentes y futuros, de acuerdo a lo que establece la garantía general del artículo 1335. Nuestra responsabilidad, al ser de carácter objetiva, ¿no?, patrimonial, pues respondemos con la universalidad de nuestros bienes. ¿Cuáles son los elementos en el mundo de las obligaciones? Bueno, los elementos constitutivos. Por un lado tenemos el elemento personal. Este está compuesto por los sujetos que intervienen en la relación. Es como agarrar y pensar y decir, ¿no? ¿Qué hay en un partido de fútbol? Hay jugadores, hay una pelota, hay un árbitro, hay una cancha. Aquí lo mismo. ¿Qué hay en una obligación? Hay personas. Por un lado tenemos al sujeto activo. Por otro lado tenemos al sujeto pasivo, acreedor y deudor. ¿Y quién más puede aparecer? El tercero imparcial. No, eso sería en un proceso. El garante. El garante, ¿no? Esto está mal puesto, no debería decir un elemento real, aquí debería decir un elemento objetivo, ¿no? Entonces cambiamos. Sí. El elemento objetivo está compuesto por el deber de prestación. ¿Cuál es el objeto de la obligación? El deber de prestación. ¿De qué estamos hablando? De ese dar, hacer o no hacer. Deber de prestar. Se puede dar la transmisión de tu calidad de sujeto. Hay 3 institutos que los tienen que leer un poquito, ¿no? Hablamos de lo que es, por ejemplo, la subrogación, la cesión de crédito, la delegación y la expromisión. ¿Las dos? Expromisión y delegación. ¿Cuáles son los requisitos del objeto en la obligación? Por un lado, la obligación debe estar plenamente determinada, y si no está plenamente determinada, tiene que ser posible que a futuro sea determinable por alguien más, por las partes. Si la obligación no está plenamente determinada, carece de este requisito, carece de objeto y por lo tanto la obligación no existe. Otro de los requisitos del objeto, el objeto tiene que ser posible, tanto jurídica como materialmente hablando. Comprar un dinosaurio. Materialmente hablando, que podamos vender algo que realmente existe, ¿no? No podemos vender la luna. Sí se puede vender algo Como la canción dice. que no era materialmente posible. Jurídicamente hablando, por ejemplo, la compra-venta de armas de fuego está regulada, ¿no? Entonces no todos podemos comprar un arma. Bueno, sí, una de bajo calibre, me decía un policía, ¿no? De 9 milímetros. Pechito que podemos comprar. Eso no es bajo. ¿Cuál es bajo calibre, Pechito? 22. ¿Ah, sí? ¿Y mata, pero? También mata. Es peligroso porque más produce lesiones internas. Tiene un. Por el impacto, ¿no? Sí, la ojiva es
¿cómo puedo decir? Entra ahí, No, no, es ¿cómo se le dice? No tiene salida. Depende de dónde le dispara también para que muera. Pero sí sabía que hay las de bajo calibre supuestamente sí las puede comprar cualquier persona, ¿no? Siempre y cuando esté con matrícula, registro y autorización, imagínate, ¿no? Y ya las otras ya solamente pues personal policial o militar, ¿no? Militar. Lícito quiere decir que el objeto no tiene que ser algo que vaya en contra de la norma, la ley o las buenas costumbres. Por ejemplo, si quisiéramos comprar a una mujer, sí queremos, pero no podemos. No, pongamos un ejemplo real. Si encontramos tirado ahí un paquete de marihuana, no te lo vas a agarrar y bueno, pues ya te hiciste rico y empiezas a vender al raleo, digamos, ¿no? Nada. Apago la luz, Maricelo. Ya lo dijo. Y por último, el objeto debe tener una implicancia patrimonial. De lo contrario, solamente sería una simple obligación moral, mas no así jurídica. Debe tener un significado patrimonial. Lo que pasa con el tema de ese concepto, el dinero es una regla de medida. Ese es el que nos va a permitir ver un grado de ejecución, un grado de indemnización, un grado de devolución, ¿no? Todo se mide en base al dinero. La causa y el fin. No sé si ya aquí de una vez. Resulta ser que existe por un lado la causa de la obligación y por otro lado la causa del contrato. Ya. El tema de la causa de la obligación. Bueno, se dice que esta es el fin que persiguen pues las partes en razón de la cual asumen una obligación. La parte contratante es el fin abstracto, inmediato, y la causa en los contratos son los móviles concretos. Ahorita vamos a dar un ejemplo para ejemplificar, no se preocupen. Motivo que ha determinado a cada uno de ellos. A ver, vamos por partes. La causa de la obligación. La causa de la obligación, si hablamos posiblemente de ejemplificar un contrato, va a ser siempre la misma. Por ejemplo, en la compra-venta, desde comprar un lápiz que vale $1 boliviano a comprar una residencia que puede valer $500,000, la causa en esa obligación, en ese contrato, será siempre la misma. ¿Cuál? Lo primero que tú quieres es que eso sea tuyo, la transmisión del derecho propietario. ¿Cuál es la causa del contrato? El de acá será pues el fin inmediato. En cambio este es el fin inmediato. Aquí son los móviles concretos que te han impulsado a celebrar el contrato. Y este siempre va a ser diferente aunque hablemos del mismo contrato y hablemos del mismo bien. Por ejemplo, voy a comprar un vehículo Suzuki Swift, por decir algo, ¿no? Todos vamos a ir a comprar un vehículo Suzuki Swift, ¿no? Puede que yo esté comprando para mi esposa, ¿no? Por acá de repente compra para su hija. Por acá de repente lo compra para ponerlo a trabajar de taxi, no sabemos. Por acá de repente lo compra para equiparlo, ponerlo más bonito y quién sabe, tratar de venderlo ganando algún dinerito más, ¿no? Entonces, hablamos del mismo bien, hablamos del mismo contrato, pero en este caso a esto se denomina la causa de los contratos, siempre va a ser diferente. No sé si es tu mamá o si es la bebé. ¿Quién será, no? La bebé. En contratos. La unidad 2, fuentes y efectos de las obligaciones. Empezamos con la teoría general del cumplimiento de las obligaciones. Esta pregunta es de regalo. Miren,
Diligencia que debe poner el deudor en el cumplimiento de la obligación. Ahí tú tienes que pensar en cómo debería ser tu deudor, cómo quisieran que sea su deudor. Puntual, responsable, ¿no? Que cumpla tal cual ha establecido en el lugar o en la forma en la cual ha señalado. Se supone, en el anterior subtítulo, ¿no? Nos dice que las obligaciones han nacido para ser cumplidas. Lo normal, lo común, lo corriente, lo habitual, el pan de todos los días es que las obligaciones se cumplan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diligencia que debe tener el deudor? Ahí extraemos, ¿no es cierto?, una figura del derecho romano. Hablamos de el buen pater familias. ¿Qué quiere decir esto? Que tu deudor debería tener la buena diligencia de un buen pater familias. El buen pater familias es una figura del derecho romano, el cual hace alusión a la existencia de una persona que, además de ser pues relativamente ecuánime, responsable y qué sé yo, equilibrada, o sea, ni muy muy ni tan, pero tiene un poquito por encima de la media, ¿no? Esa palabra de buen pater familias se utiliza para todo. Por ejemplo, hablando de la prenda, información que no les hemos dado, pero que no les vamos a preguntar, pero es bueno que lo sepan. El acreedor prendario, si yo le dejo un vehículo, ¿puede usarlo? Depende. Si el contrato dice que lo puede usar, lo va a utilizar. Pero si no, solamente tendrá que hacerlo funcionar y andar con fines de mantenimiento, ¿no? Cada 3 días encenderlo y sacar a dar una vuelta al auto, ¿no? Ahora, ¿cómo tiene que cuidar ese acreedor prendario de ese vehículo? Como si fuera suyo. Ya dijimos que no, ese no es el parámetro. ¿Qué tal si yo con mi vehículo ando sin ver hueco, soy pata pesada, mi modo de manejo es un desastre, ¿no? Se supone que yo tengo que cuidar eso mejor que si fuera mío. Entonces, ¿cómo debe ser el deudor? Un buen diligenciamiento. Una persona que te llama para pagarte el interés, te busca, se preocupa. Así tenía yo un deudor hasta que dejó de pagar y bueno. Pero se entiende que eso sería un buen diligenciamiento por parte del deudor, una persona que sea ecuánime, responsable, cumplida, te busque para pagarte o entregarte el bien o el interés, etcétera, etcétera. Fuentes. No vamos a matarlos con preguntas como, por ejemplo, ¿no? Desarrolla las fuentes derivadas de los actos jurídicos negociables. No, ahí sí los matamos. Lo que sí podemos preguntar es cada una de estas fuentes que están aquí desarrolladas, ¿no? Eso sí podemos preguntar. Por ejemplo, obligaciones voluntarias. ¿Qué tenemos acá? Se supone que son todas aquellas que están amparadas y protegidas por la ley, ¿no es cierto? Y que estas han surgido a través de la voluntad, posiblemente de una sola persona. ¿Cuáles tenemos? Tenemos, por ejemplo, la promesa de pago. Una promesa de pago puede estar establecida de varias formas. Pero la más típica, ¿no? Esas que están en los documentos mercantiles. Cheque, pagaré, letra de cambio. Una persona se está obligando unilateralmente a entregarte una suma de dinero. La letra de cambio sirve para disfrazar muchas cosas. ¿Qué tal si era una venta de droga? ¿No? Entonces, ¿cómo vas a poder acreditar o ejercer el cobro? No vas a llevar tu contrato de compra-venta de droga donde puedes pedir cumplimiento. ¿No ves? Una letra de cambio la llenarás y con eso tratarás de ejercer el cumplimiento de la obligación. La letra de cambio es un documento autónomo, independiente en sí mismo. Y no interesa el concepto, eso no está en debate ni en discusión. El reconocimiento de deuda. Casi me traga con esos suspiros. Hice paletos, No sé. Sonó, pero sonó. Un reconocimiento de deuda, bueno, el escenario es el siguiente. Yo he prestado dinero a algún amigo, a algún familiar y no hemos firmado ningún documento. ¿Y qué estoy tratando? De cobrar, ¿no?
¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que presionar? ¿Qué sería lo mejor que podría pasar? Bueno, pues que la persona tenga conciencia, ¿no es cierto? Y vaya contigo a una notaría de fe pública, primero donde el abogado, a hacer un documento de reconocimiento de deuda. Y ahí podrán poner pues un plan de pagos, etcétera, etcétera. Esto es unilateral, es una de las partes que reconoce que existe la obligación. ¿Por qué es fuente de obligación? Porque una vez que está reconocido es exigible. La promesa pública de recompensa. Aquella persona que haya encontrado una billetera perteneciente al señor Marco Antonio Reyes Gutiérrez, la cual contenía documentos personales y una suma de dinero que no va a ser reclamada, ¿Qué no va a reclamar? se le dará una excelente gratificación de $300. Si es habida o devuelta. La misma se perdió en inmediaciones de la Universidad NUR el día sábado, entre horas 9 a 12:30 del día, en el aula 312. Devuelvan la billetera, no sean. Se supone que esa está vigente hasta que yo la pueda revocar, o porque es fuente de obligación, porque si alguien aparece pues encontrando la billetera, yo estoy obligado a dar la recompensa. ¿Y qué pasa si usted no da la recompensa? Puede contratar a un abogado que le va a cobrar 5.000 bolivianos y se puede ir a un proceso judicial para tratar de lograr el cobro de esa obligación. ¿Hasta cuándo está vigente eso? Hasta que la persona lo revoque. O sea, puede recibir su billetera y al momento de buscar. No, pues como si ya se cumplió la obligación. No se puede. Testamento. También es un acto unilateral, personalísimo, solemne, evidentemente revocable, lo vamos a ver en sucesiones, mediante la cual una persona se compromete, pues, que una vez fallecido, porque tiene efectos post-mortem, pues determinados bienes van a beneficiar a determinadas personas. Fuentes derivadas de hechos jurídicos, obligaciones legales. ¿Qué? No me venga, vamos a leer. 10 minutos más y nos vamos. Sí, me parece buena idea. Ya, pues, Más bien avancemos 10 minutos más y de ahí pelamos. Ya. Ya. ¿A quién pelamos? Al que sabemos, pues al que sabemos. Esas preguntas obvias, por favor. O tiene que ir a escoger. O tiene que ir a escoger a cuál. No, al que- No, Ajá. Enriquecimiento ilegítimo. Esas son de obligaciones. Las otras eran voluntarias. Ahora son legales. Estabas imponiendo esa obligación. Estas se llaman legales porque están Ah, ya. establecidas simple y llanamente por imperio de la ley. ¿Por qué? La pregunta irá más bien en lógica, ¿no? ¿Por qué el enriquecimiento ilegítimo es fuente de una obligación? legal. Ilegítimo, no digo. Pero estas son las obligaciones legales. Claro, porque esta obligación está establecida por imperio de la ley, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que entender un poquito el concepto. ¿Qué es un enriquecimiento ilegítimo? Es cuando una persona se enriquece empobreciendo a otra, en detrimento de otra, de formas que la ley no permite. Como un ejemplo. Ejemplo, claro. Dicen Reyes. Ay, qué chistosa. Pagamos de El ejemplo sería el siguiente. Voy a comprar un lote a esas urbanizaciones. En el contrato dice que lo voy a pagar a 5 años. En el contrato dice que no puedo atrasarme más de 30 días porque si no, tiene una cláusula de resolución pactada, queda sin efecto de ipso facto, sin necesidad de acudir a vía judicial. Todo lo que has pagado se queda con la empresa porque va a título de indemnizarte los posibles daños y perjuicios que has sufrido. El lote va a ser inmediatamente revertido. Es más, capaz cuando tú quieres ir a pagar retrasado ya ha sido incluso adjudicado a otra persona.
Entonces, cuando tú quieres ir a recoger algo, la devolución de tu dinero, te dicen no. En el contrato decía así. Es que a veces lo... Como es a 5 años, el primer año tú eres muy disciplinado. El segundo año puede que te hayas atrasado tal vez un mes, 2 meses, pero pagas. El tercer año te llegas a atrasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, llamas al de España, manda la plata, te pones al día, ¿no? El cuarto año ya más o menos la pasaste bien, pero cuando estás en el último año, un día que te pases de los 30, ya no te reciben el pago, ¿no? ¿Y qué te dice el de la caja? Señor, lo siento, no me permite el sistema, usted ya perdió su lote. Reversión. ¿Pero por qué me ha atrasado 2 días? Ayer no pude venir. No, lo siento, así está en el contrato. Pero otras veces yo he pagado después de 7, 8 meses. No sé, pues había una falla en el sistema, señor, no es conmigo. Pero ¿y ahora qué pasó con mi lote? Ya ha sido vendido a otra persona, ¿no? Y la plata que he pagado queda con la empresa por tema de daños y perjuicios. ¿Cuál daño y perjuicio? El lote hace 5 años tú pagabas $15,000. En cambio ahora al que le han vendido no ha pagado 15,000, ha pagado ya 18,000, ¿no? ¿Qué hay ahí? Enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, tú puedes demandar y pedir la devolución de ese dinero. Por eso es fuente de obligación. Voy a revisar mi contrato y lo... Pero, claro, Dice que cuando hay incumplimiento, pongámosle con ese tema de la venta de los lotes que hacen, hay ciertos clientes que pagan al contado, pero no se le da la minuta de transferencia. Proceso de estructura monitoria de cumplimiento de obligaciones Ya, esta es la- 388 del Código Procesal. Esos productos que venden por línea. ¿Quién te echa? Este de acá, silencio, que es el más absurdo cuando a veces escuchas a abogados en la calle, en la tele, en los medios de comunicación, el pago de lo indebido. Han habido casos a nivel nacional donde hay una persona, por ejemplo, agarró y 200,000, no sé si era dólares o bolivianos, a cuenta errada, ¿no? Y el dueño de la cuenta le estaba exigiendo quedarse, póngale, con $50,000 porque no es su culpa. Porque ha depositado en mi cuenta daños y perjuicios, es decir, si quiere le devuelvo, pero me quedo con 50,000. Eso O sea, pasa a diario. no puedes hacer eso, Últimamente. ¿no? ¿Alguien sabe? Había otro caso similar donde el abogado que salía en el medio de comunicación decía: mi cliente no tiene por qué devolver, no es su culpa, así que no vamos a devolver el dinero. O sea, es un idiota, ¿no? ¿Por qué? Porque el pago de lo indebido es fuente de obligación, lo dice la ley, ¿no? ¿Qué es el pago de lo indebido? Que yo en vez de pagar aquí, pagué allá, por error o qué sé yo. A ella le nace la obligación de devolverme el dinero. Si no le inician proceso. Si no, nos vamos a procesar. Doctor, ¿Sabe cómo lo anterior expresa? ejemplo del contrato, Ajá. Cuando usted dice que hay que demandar para que devuelvan lo pagado, porque el que lo compró no lo compró en ese mismo. Pero ahí ellos se basan en el contrato cuando dice lo mismo del contrato. Ya, les comento. Silencio. ¿Qué pasa aquí? Yo conozco abogados que han perdido sus lotes y que no quieren hacer nada. No, es que así está en el contrato. O sea, si un abogado se vence así, imagínense Juan Pueblo, ¿no? Número 1. Número 2, estos contratos tienen cláusula arbitral, son abusivos. Claro, la empresa es empresa, tiene abogados, todo, cualquier cosa puede enfrentar un proceso arbitral. Pero el Juan Pueblo que estaba comprando ahí apenas su lotecito, tiene que contratar, 1, a un buen abogado, y 2, tiene que ir a un proceso arbitral, ¿no? Por eso son cláusulas abusivas. Ahora, nadie generalmente demanda. Yo soy partidario de demandar. Hemos tenido acceso, no me ha tocado, hemos tenido acceso a un, así, hemos hecho uno con Urbo, ¿no? Hemos tenido acceso a una conciliación, donde alguien se animó en conciliación. ¿Y cómo han conciliado? Le han dicho: bien, ya no te preocupes, el lote ya está vendido, ya está todo perdido, ya está todo frito y sacramentado. Lo que podemos hacer por ti es lo siguiente: te vamos a dar otro lote. Pero si tu lote antes quedaba en el 5.º infierno, ahora queda pues en el 15.º infierno, o sea, más lejos que donde el diablo perdió el poncho. Y además de eso, tienes que aumentar $3,500 más, La diferencia. ¿no? Y hay personas que transan así porque piensan que está todo perdido. Yo no hubiera transado.
Y se ¿no? Pero el cliente es el que toma la decisión, ¿no? Nosotros, no, pues no les puedo contar casos, sí iría a clase en casos. ¿Por qué no? ¿Eso prescriben algún tiempo para reclamar? 5 años. Los derechos patrimoniales prescriben en 5 años, ¿no? Entonces, es cuestión de, uno, animarse a demandar y dos, un buen abogado. No tiene experiencia con colombianos. ¿Y sabe qué? Colombianos lo que prestan plata. Pago del indebido se puede dar de dos formas. Por un lado puede ser un indebido objetivo y por otro lado puede ser un indebido subjetivo. Objetivo, nos vamos al objeto de la obligación, la prestación, ¿no? Es decir, de repente yo ya pagué aquí mi obligación y sin darme cuenta he vuelto a realizar un segundo pago, ¿no? Ese es pago indebido en el objetivo, cuando yo repito por una segunda oportunidad el cumplimiento de la obligación con la misma persona. Pago de lo indebido en lo subjetivo, sujeto, ¿no? Por decir algo, yo tenía una deuda con Marco Antonio y por error, no sé, pues se me fue y lo confundí con otra persona más. Aquí nadie se parece a Marco Antonio. Con Albino, digamos, pero estaba un poco más afectado, ¿no? Entonces, digamos que en vez de pagarle a Marco Antonio, yo le he pagado al Albino, ¿no? Ese es un pago del indebido en lo subjetivo. ¿Dónde está la obligación? Que la persona que ha recibido aquello que no se le es debido tiene la obligación de devolver a la que ha hecho el pago. ¿Sí? Pero por ley, ¿cómo se llama? Crea una nueva obligación. Negocio, gestión de negocio. La gestión de negocios. ¿Cómo? le depositaran por equivocación $10,000 de devolvería? No es el problema. Y No, ni por 100.000 ni 300.000, o sea, es que tienes esa obligación. Es que ya esta persona que no 50 millones. No, es que pero no tiene que reconocer. tendrías que sacarte la plata, tendrías que darte a la fuga, cambiar de vida, o sea, ¿quién haría eso? Alguien de repente su vida está media fregada y ya, pues se anima, pero una persona como nosotros, creo yo, que tenemos una vida formada, ¿qué vas a tirar a la borda? Obviamente sí le haría pagar el tema, si me están cobrando a mí o algo, el tema del té. No se nota, se ve bonita como si fuera Esa persona que por error le ha Ay, mi tato estaría feliz. Pero estos son stickers o los que personalizar. Pero lo que es a la sala. cortar su clase. Claro, no podemos pedir una especie de que no hay problema, pero reconozcan mi tiempo, o esto, o aquello, o el otro, ¿no? ¿Qué modelo es tu Bien, jóvenes, vamos a quedar en la gestión de negocios. Marisabel, por favor, anota dónde estamos quedando. Ya, aquí. Vamos a llamar la lista. Pero esa manera que te. Ay.